la clase de físico-química. Bien, en este módulo del examen diagnóstico, pues como ustedes saben, pues estaríamos evaluando conceptos tanto de física como de química. Aquí vamos a especificar que los temas, muchos de estos ya los deben de conocer. Sin embargo, el material que se les proporciona les hace un resumen bastante importante, dándole la relevancia a los temas que entran en las preguntas del examen 2. ¿Sí? Vamos a tratar de apoyarnos en ese material que se les está proporcionando para de alguna forma, pues, que ustedes puedan complementar bien los temas. Aquí vamos a explicar algunos, digamos, conceptos teóricos y también vamos a hacer algunos ejercicios. Y vamos a estar aplicándolo desde el enfoque de las preguntas tipo examen 2. Bien, primero que nada, pues vamos a establecer los fundamentos de física y química. Antes de iniciar con este módulo, pues vamos a recordar el sistema internacional, ¿sí?, de unidades, pues que en este se trabaja en la mayoría de los casos, ¿sí?, de los problemas, de las situaciones que a ustedes se les van a presentar. Igual existe el sistema inglés, ¿sí?, que igual les puede, digamos, aplicar en algunos ejercicios. Pero vamos a empezar con el sistema internacional primeramente. Y aquí vamos a entender que existen lo que son unidades fundamentales y unidades derivadas. Siempre que ustedes realizan una medición, pues hablar de unidades fundamentales, pues estamos hablando, por ejemplo, del metro, que es la unidad que nos mide longitud, el kilogramo, que es la unidad que nos mide la masa, los segundos, que miden el tiempo, ¿sí?, el ampere, que mide la corriente eléctrica, el Kelvin, que es la escala de temperatura absoluta, ¿sí?, partiendo desde el 0 Kelvin, que es el cero absoluto, el mol, que es la cantidad de materia, y la candela, que es la intensidad luminosa. Bien, partiendo de estas unidades fundamentales, es que al hacer operaciones, por ejemplo, en los temas de física, pues ustedes fueron encontrando, pues ya con unidades derivadas, como son, por ejemplo, el Joule, que es la unidad de energía utilizada en los temas de trabajo, energía cinética, energía potencial, en termodinámica. El Newton, que es la unidad que nos mide la fuerza. Sabemos que la fuerza es la cantidad de kilogramos, que es la masa, por la aceleración, que serían metros sobre segundo al cuadrado, es decir, un newton equivale a 1 kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. Este es un ejemplo para entender la diferencia en lo que es una unidad fundamental y una unidad derivada, que estas pues están compuestas por unidades fundamentales. Otro caso es el pascal, el que mide presión, que sería la fuerza entre los metros cuadrados, serían los newtons sobre metro cuadrado. Los watts, que serían el trabajo realizado en una unidad de tiempo, para medirlo sería joule por segundo, y los hertz, que miden los ciclos por segundo de la frecuencia. Bien, en lo que se refiere a su material, en la página 2 se encuentra un resumen de unas tablas que pues bien les pueden servir de repaso para esta introducción al sistema internacional y a las unidades derivadas y unidades fundamentales. Ahora, en lo que se refiere a lo más importante que ustedes tendrían que aprender de esta sección, pues entraríamos a lo que se conoce como conversión de unidades. Me imagino que ustedes pues en alguna ocasión al realizar mediciones se han dado cuenta que se manejan diversas unidades.
Hay sistemas del MKS, que es metro Kelvin segundo, CGS, que es centímetro gramo segundo, y pues el FPS, que sería pie libra segundo. Entonces, MKS es metro kilogramo segundo, CGS centímetro gramo segundo y FPS pie libra segundo. Eso está en la página 3 de su material. Y pues aquí en esta página les presentan una, digamos, simplificación de los factores de conversión. Es decir, que nosotros podemos realizar conversiones de un sistema a otro mediante unos factores. Obviamente ustedes en su examen no van a poder utilizar algún formulario o resumen de estos factores de conversión. Realmente ustedes tienen que memorizar estas equivalencias. Algunas son muy lógicas, ya las conocen, pero las que, digamos, de este repaso que hagan, no lo recuerden o se les complique, denle un repaso pertinente. Ahora vamos a hacer unas conversiones para que vean cómo se aplica esta tabla de la página 3. Vamos primero a hablar de conversiones de longitud. Tan sencillo como puede ser la conversión de 5 metros pasado a pies. ¿Sí? Si nosotros queremos convertir 5 metros a pies, pues vamos a recurrir a lo que sería el factor de conversión que nos presentan en esa tabla. Nos dice, por ejemplo, que un metro es igual a 3.2808 pies. ¿Sí? Con esta conversión, o esta regla de 3 que estableceríamos, ¿sí? Vamos a ponerlo así, una regla de 3. 5 metros a X pies sería multiplicar 5 por 3.2808 y dividir entre 1. Esa sería la operación a realizar. Bien, si realizamos esa operación, nos daría un resultado de 16.404. Ese sería el resultado. Sí, bastante sencillo el realizar esta conversión. Ahora, ¿qué sucede cuando pues no es tan directo, ¿no? O sea, no tenemos simplemente que hacer una regla de 3. Pues podemos recurrir a lo que serían los siguientes planteamientos. Vamos a ver. Por ejemplo, si tuviéramos que convertir unidades de velocidad de 10 kilómetros por hora, y yo lo quiero pasar a centímetros por segundo, ¿sí? Pues aquí tenemos que hacer una serie de conversiones y esto se puede simplificar de la siguiente forma. Sabemos que 1 kilómetro posee 1000 metros, 1 hora, vamos a ver, antes de pasar el tiempo, después aquí tenemos que saber igual que 1 metro son 100 centímetros, que es la unidad a la que quiero llegar, así quedaría la longitud. Ahora, para convertir las unidades de tiempo, aquí correspondería colocar que en 1 hora hay 3600 segundos. El motivo por el cual se colocó de esta forma es para poder hacer las cancelaciones de las unidades. Se cancelarían kilómetros, se cancelarían metros, se cancelarían las horas y solamente nos quedaría centímetros
y segundos. ¿Sí? Centímetros en el numerador y segundos en el denominador. Y hacemos la operación, sería multiplicar 10 por 1000 por 100 entre 3600. Y eso nos daría un resultado de 277.778 centímetros por segundo. ¿Sí? Esta sería la forma en la cual pues ya hacemos allá son unidades de velocidad. Si se fijan, pues ahí convertimos tanto los kilómetros a centímetros y las horas a segundos. Perfecto. Bien. En lo que se refiere a la página 3, allá les presentan estos factores de conversión. Y abajito nos presentan lo que viene siendo las conversiones de temperatura. A continuación vamos a hacer algún uso de ellas para que pueda quedar claro cómo se manejaría. Bien, vamos primero a presentar el primer ejemplo, que sería convertir 50 grados Celsius o centígrados a grados Fahrenheit. En este caso, primero que nada, tenemos que revisar cuál es la fórmula. Esta está en la página 3 de su material. Si ustedes lo revisan, sería la segunda fórmula que nos dice que los grados Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados Celsius más 32. Por lo tanto, si esa es mi fórmula, lo que tenemos que realizar es multiplicar 1.8 por 50 más 32. Y haciendo la operación, obtendríamos 122 Fahrenheit. Entonces, para este primer inciso A, bastante claro, sencillo. Estamos empleando nuestra fórmula. Vamos a darle foco. ¿Quedó? Bien, continuando con el inciso B. Aquí pues tenemos la conversión de grados Fahrenheit a Kelvin. Pues en este caso no hay una fórmula directa para ello. Primero tenemos que convertir de los Fahrenheit a Celsius y esos Celsius después a escala Kelvin. Comenzaríamos usando la fórmula que dice que los grados Celsius es igual a los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Es una división. Así que le agreguen allá, es una división. Allá está la fórmula, esta primerita. Entonces quedaría grados Celsius, serían los 300 menos 32 entre 1.8. Realizando esa primera operación, obtendríamos un resultado de 148.89 grados Celsius. Ahora, esos grados Celsius habíamos mencionado que se deben convertir a Kelvin y emplearíamos la siguiente fórmula. Nuestra fórmula sería los grados Celsius
más 0,6 grados Celsius más 273.15 14, no sé si redondeado. Entonces, sumaríamos 148, bueno acá, 148.89 más 273.15. Entonces, esto es igual a un aproximado de 422.04 Kelvin. Así quedaría entonces el inciso B de este ejemplo para la conversión de temperatura. Bien. Continuando con la temática, después de lo que se refiere a la conversión de unidades, pues en la página 4 viene una parte teórica donde habla sobre las características físicas y químicas de la materia. Antes que nada vamos a definir qué es una característica física y qué es una característica química. Bien, para referirnos a lo que es una característica física, son las características de la materia que se pueden medir sin cambiar la fórmula química o su composición. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de propiedades como son la masa, el volumen, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la configuración cristalina que se puede generar. Ahora, ¿qué es una propiedad química? Una propiedad química, aquí son características de la materia donde se produce un cambio molecular, es decir, hay una reacción química que genera un cambio en los componentes de esa molécula, de esa cantidad de materia. Y pues aquí se van a generar propiedades químicas como son el calor de combustión, que es el calor que se libera, ¿sí?, al generar una combustión, una reacción de combustión, como pueden ser con los hidrocarburos. La reactividad que puede tener cierto químico, ¿sí? La electronegatividad, que es una propiedad periódica de los elementos, ¿sí? Y la ionización, ¿sí?, la capacidad para convertirse en iones de la materia. Bien, esas son las propiedades físicas y químicas, ¿sí? Y en las propiedades físicas podemos hablar igual de lo que son las propiedades extensivas y propiedades intensivas. En el caso de las propiedades extensivas, pues estas dependen de la cantidad de materia, y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de materia, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del volumen, de la masa. En cambio, las propiedades intensivas, como son el punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, ¿sí?, esas ya son propiedades que no dependerían de qué tanta materia, o sea, se puede medir sin necesidad de tener en cuenta la cantidad de materia que conforma lo que estamos analizando. Muy bien. Ahora, vamos a platicar un poco sobre lo que, pues, conllevaría, pues, el estudio ya de la fisicoquímica. Vamos a entrar a lo que se refiere al átomo, ¿sí? Ustedes saben, pues, que el átomo está considerada como la partícula más pequeña e indivisible de la materia que interviene en una reacción química, que puede conservar sus propiedades del elemento al cual corresponde, y tiene como característica principal ser eléctricamente neutro. Bien, platicando un poco de esto, ustedes ya deben conocer las tres partículas subatómicas. ¿Cuáles son esas tres partículas subatómicas? Bueno, pues son el electrón, el protón y el neutrón. En lo que se refiere al electrón, esta es una partícula descubierta por J.J. Thomson en el año de 1897, y pues posee una carga negativa. En lo que se refiere al protón, este fue descubierto por Rutherford en 1920,
y este posee una carga eléctrica positiva. Y finalmente el neutrón fue descubierto por Chadwick en 1932. Bien. Ahora, en lo que se refiere al estudio de lo que son las propiedades de los elementos, vamos a entenderlo así. Primero que nada, están las partículas subatómicas, las cuales nos dan las características del elemento del que estaríamos trabajando. Ese elemento nos da lugar a lo que son el enlace químico y la generación de compuestos, ¿sí?, en todo el universo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ha trabajado generalmente desde la antigüedad? Bueno, pues el hombre se ha dedicado a descubrir qué elementos conforman, digamos, a los componentes o compuestos de la Tierra, o qué podemos encontrar en nuestro planeta principalmente. Obviamente esto ya en un poco más reciente, pues se ha extendido al análisis ya de otros lugares del sistema solar, ¿sí? Se han hecho descubrimientos de algunos lugares donde hay yacimientos de algunos elementos, se han investigado, pero vamos a enfocarnos primero que nada a las propiedades periódicas de los elementos. ¿Cuáles son esas? Vamos a poner aquí el listado brevemente. Pues tenemos las siguientes propiedades, que son, primero, la masa atómica. Después está el número másico. El número atómico. Y pues, ¿qué representa cada uno de ellos? Primero que nada, la masa atómica es considerada la masa total de protones y neutrones. ¿Sí? Por ejemplo, la masa atómica del oxígeno es 15.9999 gramos por mol, ¿sí? Entonces, ese dato, ¿sí?, sería la masa atómica que posee el total de protones y neutrones en un mol de oxígeno. El número másico, que se representa por una letra A, este representaría a determinar el número de neutrones y protones. Y el número atómico, que se representa generalmente por una letra Z, estaría considerándose como el número de protones presentes en el núcleo del átomo.
Sí, eso está en la página número 7 de su material. Allá viene la referencia. Bien, pues esta información, muchas veces lo que tanto viene siendo la masa atómica como el número atómico, pues ya viene relacionado en lo que es nuestra tabla periódica, ustedes ya la conocen. Nuestra tabla periódica, pues tiene lo que es una clasificación por grupos, que serían las columnas verticales, en este caso siendo 8 los grupos en que está dividida esta tabla. Tenemos como el primer grupo el de los metales alcalinos, que sería el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Esos serían los metales alcalinos. Después tenemos los metales alcalinoterrios, que sería el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Después tenemos el grupo de la familia del boro, que es, obviamente, está compuesta por el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Después tenemos el grupo 4, o la familia del carbono, que está compuesta por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Después tenemos el grupo 6, grupo 5, perdón, que es la familia del nitrógeno, es nitrógeno, fósforo, astato, antimonio y bismuto. Después tenemos el grupo 7, que sería la familia, grupo 6, perdón, que es la familia del oxígeno o calcógenos, que sería el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. Finalmente, bueno, tenemos después la familia 7, que es el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y el grupo 8 serían los gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón y radón. También conocido como gases raros o gases inertes. El otro grupo serían los metales de transición, que son los 8 grupos B, que están formados por elementos metálicos que tienen la característica común de que sus átomos contienen órbitas internas incompletas. Y finalmente los elementos radiactivos pues se dividen en dos series, las que son los lantánidos y los actínidos, que reciben el nombre de tierras raras. Bien, después de haber analizado estos grupos de la tabla periódica, pues ustedes ya las deben conocer. O sea, es de vital importancia pues que demos una revisión a esta tabla, que ustedes se familiaricen. Me imagino que pues han tenido esa oportunidad de pues estudiarla en la secundaria, en la prepa. Pues es muy importante que ustedes conozcan las características principales de los elementos, ¿sí? Porque pues en algún momento nos pueden preguntar algo sobre ello. Debemos reconocer que pues tenemos 3 grupos principales en la clasificación de los elementos, pues son metales, no metales y metaloides. Muchas de las preguntas que les pueden presentar en su examen de admisión pues son características referentes a si se trata del elemento metálico, no metálico o es un metaloide. ¿Y qué características tienen? Generalmente les pueden hacer preguntas de relación. O sea, les dan cierto elemento, si es un metal, pues posee tales características. Ustedes tendrían que relacionar tal vez. Muchas veces son así como les plantean las preguntas. En este caso, pues hablar de elementos metálicos, pues estos se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Son dúctiles y maleables y presentan un brillo metálico. Todos son sólidos, excepto el mercurio, ¿sí? Que es un metal líquido. Tienen una alta densidad, pero una de las propiedades significativas es que cuando se unen a otros elementos, pierden electrones, formando iones positivos. Bien, en el caso de los no metales, aquí debemos de tomar en cuenta que estos se caracterizan por ser malos conductores de corriente eléctrica y de calor, con excepción del carbón grafito. Por lo general son opacos y quebradizos y pueden existir en cualquier estado de agregación, ya sea sólidos, líquidos y gaseosos. Una de sus propiedades más significativas es que cuando se unen a otros elementos, ganan electrones formando iones negativos. ¿A qué me refiero esto? Aquí ustedes, por ejemplo, conocen el cloruro de sodio, ¿verdad? El cloruro de sodio es una sal binaria que está conformada
por un átomo de sodio y un átomo de cloro. En este caso, el sodio presenta un ion positivo y el cloro un ion negativo. ¿Sí? Y de allá nace que pues el ion negativo es atraído por el ion positivo y se formaría nuestra sal, que es conocida como cloruro de sodio. De formarse el enlace químico, pues sabemos que se cruzaban las cargas. Aquí quedaría un subíndice es 1, pero no es necesario ponerlo. Entonces ya vemos que en este caso el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Es muy importante que conozcamos cuál corresponde al elemento metálico y cuál al elemento no metálico. Bien, ahora los metaloides pues son los que comparten algunas de las características de los metales y no metales, pero sin llegar a serlo. Es decir, no podemos decir que se trata de un metal o un no metal. Bien, otra de las características periódicas a mencionar está en la página 9, como son la electronegatividad. La electronegatividad nos dice que es la fuerza con que los átomos de un elemento atraen a un par de electrones del enlace. La electronegatividad es creciente del grupo 1A al 7A y de abajo hacia arriba. Ese sería muy importante para identificar cuáles son los elementos más electronegativos. Y en general, al combinarse dos elementos, la diferencia de electronegatividades nos da el tipo de enlace. Allá nos enlistan los valores que obtendríamos, ¿sí? Según el valor de la electronegatividad, nos indicaría si es un enlace covalente, si es un enlace iónico, ¿sí? Otra de las propiedades importantes a mencionar, pues es la energía de ionización, que está en la página 9 también, y nos dice que es la energía necesaria para que un átomo pase de ser una carga neutra a ser un ion, es decir, a tener una carga eléctrica, como fue el caso de estos elementos. Estos ya tendrían su energía de ionización, si es un ion positivo, ion negativo. Otra propiedad periódica importante es la afinidad electrónica, que es la preferencia que tiene un elemento por los electrones, es decir, la capacidad para recibir electrones. Podemos mencionar igual el radio atómico, que este se definiría como la mitad de la distancia entre dos núcleos adyacentes de un elemento. Muy bien, pues esta es una pequeña introducción, ¿sí? Les recomiendo hacer la lectura, el material bastante claro, bastante, pues no tan extenso, pero sí manejando la información que les puede guiar en este aprendizaje de las áreas de físico-química. Bien, vamos ahora a entrar a la parte de configuración electrónica. Vamos a trabajar un poco en lo que se refiere a cómo expresar las configuraciones electrónicas con los elementos. Obviamente, nosotros vamos a necesitar de el número atómico, ¿sí? El número atómico nos sirve para poder especificar cuál va a ser la forma que tendría nuestra configuración electrónica. A continuación voy a poner el esquema de las diagonales, el cual ya pues en alguna ocasión lo han trabajado, pero no está de más darle un repaso para poder identificar las configuraciones de determinados elementos. ¿Sí? Vamos a hacer la configuración electrónica de forma extensa y también en forma aplicando kernel, que es apoyándonos con los gases nobles.
configuración electrónica quedaría apoyándose en el siguiente esquema de las diagonales. Bien. Como sabemos, los subniveles S, P, D y F, pues tenemos que los S valen 2 electrones, los P tienen 6, los D tienen 10 y los F tienen 14. Este esquema nos va a servir para poder definir las configuraciones electrónicas de los elementos. Por ejemplo, en el caso de la expresión del elemento litio, sabemos que el litio tiene un número atómico Z igual a 3. Este número atómico pues nos quiere decir que para representar su configuración electrónica tendríamos 1s2 y 2s1. Tomaríamos en cuenta los exponentes que sumados nos deben dar la cantidad de nuestro número atómico. Bien, este es muy sencillo. Por ejemplo, ahora si tuviéramos el nitrógeno que tiene un número atómico de 7, aquí estaría su configuración: 1s2, 2s2, que son 4. Después de estos dos, nos iríamos a esta parte de arriba, bajando con 2p, pero si ya tengo 4 aquí, nos faltarían para llegar a 7 únicamente 3. En su forma desarrollada, estaríamos estableciendo 1s, 2s, de los P hay 3, y vamos a ir colocando primero las flechas hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, después los que van hacia abajo. Así quedaría la expresión de la configuración desarrollada para el elemento nitrógeno. Bien, ¿qué sucedería, por ejemplo, si tuviéramos la especificación de una configuración electrónica un poco más amplia? Por ejemplo, en el caso del manganeso, pues se trata de un elemento que tiene un número atómico de 25. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues para poder representar su configuración electrónica vamos a ir colocando primero 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aquí ya tengo 12, 3p6 tengo 18, 4s2, tengo 20, y 3d, en este caso, 3d, vamos a ponerlo con la coma para ir extendiendo, 3d, si ya tengo aquí 20, me faltarían 5 únicamente. Entonces así quedaría mi configuración electrónica. Vemos que es un poco más extenso. Existe una forma para poder expresar la configuración de elementos que tienen un número atómico alto. Esto es mediante el uso de kernel, es decir, el kernel es utilizar la expresión entre corchetes de un gas noble para simplificar esto. ¿Cómo sería? Yo sé que los gases nobles son los siguientes. Vamos a ponerlos aquí.
Aquí están los gases nobles, son helio, 2, neón tiene 10, argón tiene 18, criptón 36, xenón 54 y radón 86. Nos vamos a apoyar con los valores de los números atómicos de los gases nobles. Por ejemplo, en el caso del manganeso, tendríamos lo siguiente. Primero que nada, observamos que son en total 25. Me iría al gas noble con el valor más próximo, en este caso es el argón. Entonces la configuración del manganeso, que tiene 25, sería entre corchetes el argón, que son 18. Si yo ya tengo 18, que son 1, son 2, 4, 6, 12, 18, el que seguiría sería el 4S2 y después el 3D5. Así quedaría expresada su configuración electrónica mediante el kernel. Bien, si fuera el caso, por ejemplo, del sodio, que tiene en este caso 11, pues sería con 10 del neón. Y si contabilizamos 10, son 2, 4 y 6 son 10. Seguiría 3S, pero con 1 para completar los 11. Sería 3S1. Y así quedaría ya expresada la configuración empleando kernel. Si ustedes se fijan, pues nos hace una abreviación de lo que sería el trabajo con ellos. Muy bien, ahora vamos a establecer lo que sería la determinación de los números cuánticos. En el caso de la estimación de los números cuánticos, nos vamos a apoyar en la siguiente tabla. La voy a poner aquí en la pizarra y pues sería muy conveniente que lo observaran detenidamente, la analizaran y vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí?, donde empleemos la configuración electrónica para determinar cuáles son los números cuánticos n, m, l y s.
Bien. Esta tabla pues nos hace un resumen de los valores de los números cuánticos n, l, m, dependiendo del tipo de orbital. Por ejemplo, en el caso del 1s, n vale 1, l vale 0, m vale 0. ¿Sí? En el caso del 2s sería n vale 2, l vale 0, m vale 0. En el caso de 2p, sería 2 de n, l 1 y m tendría valores en una posición del electrón diferencial menos 1, 0 y más 1. Y para poder entender esto, vamos a expresar la configuración electrónica de un elemento. Pero antes que nada quisiera bien que observen esta tablita con la cual vamos a trabajar a continuación. Bien, ya observada la tabla, pues como les menciono, vamos a emplear un caso, ¿sí?, para hacer el cálculo de los números cuánticos. En el elemento que vamos a trabajar sería en este caso el elemento hierro. A continuación vamos a presentar su configuración electrónica y nos vamos a basar en esta tablita para determinar sus números cuánticos. Por ejemplo, en el caso del hierro, sabemos que su configuración electrónica, pues si tiene 26, es algo similar al del manganeso. Estaríamos usando con kernel, con el argón, que tiene 18. Después sería 4s2 y después 3d6. Así quedaría su configuración simplificada con kernel. Pero nosotros necesitamos presentar su configuración ya en forma desarrollada, que estaría de la siguiente forma. Cuatro S y los 3D son 5. Y tendríamos 4s2 para arriba. 5, 6, 7, 8. Este último que se colocó se conoce como electrón diferencial. Ese electrón diferencial nos va a dar la pauta para establecer cuáles serían los números cuánticos. Por ejemplo, en el caso de nivel D, que es el 3D, tendríamos aquí, según para sacar M, sería menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Vamos a colocar primeramente esos valores. Entonces, basándonos en la tabla, sabemos que N valdría 3, L valdría 2, M, estamos bien aquí, puede tomar estos valores, pero en este caso, como el electrón diferencial cayó en el primero, sería un valor de menos 2. Y ese sería el sentido del último electrón diferencial, en este caso el spin, pues sería negativo, sería menos un medio, porque va hacia abajo. Así es como se determinan los números cuánticos y nos podemos apoyar en esta tablita. Y en esta tablita es conveniente que la estudiaran, que la revisaran completamente,
para que pues puedan revisar los ejercicios correspondientes a los números cuánticos. Bien, en lo que se refiere igual a la parte de configuración electrónica, ¿sí? Esto está en la página número 12, allá pueden dar una lectura, ¿sí?, de lo que por ejemplo se refiere al número de oxidación. El número de oxidación nos dice que es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Nos dice el número de oxidación puede ser positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o lo comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. En algunos casos, pues el número de oxidación se escribe en números romanos. Recuérdalo cuando vamos a ver la nomenclatura stop. Puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero pues vamos a utilizar para nuestros propósitos, ¿sí?, pues la información que ustedes ya conocen en la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, en los iones monoatómicos, la carga eléctrica coincide con el número de oxidación. ¿Sí? Cuando nos referimos al número de oxidación, según el signo, puede ser positivo o negativo. Lo escribiéramos a la izquierda de ese número, ¿sí?, como en los números enteros, ¿sí? En caso de que la carga o iones o número de carga, se debe escribir el signo a la derecha del dígito. Por ejemplo, en el caso del calcio, vamos a ponerlo aquí, de este lado. El calcio tiene una carga de 2 más. A eso se refiere el número de oxidación. En caso de que tengamos el cloro, es menos 1, pero el 1 no se escribe. Por lo tanto, cuando estamos formando un compuesto, quedaría de la siguiente forma, cruzando las cargas, quedaría calcio con 1 y cloro con 2. Sin embargo, el 1 no se escribe, y esta sería la fórmula del cloruro de calcio. Es también una sal vinagre. Así estaríamos utilizando el número de oxidación para formar el compuesto. Esta parte igual es muy importante que ustedes la tengan clara al momento de utilizar. Y pues como pueden ver, la información de la tabla periódica no solamente es memorizarla, no solamente aprenderla, porque ustedes tienen que aprender ya a utilizarla. Estamos hablando de que ustedes van a la especialidad de ciencias químicas o físicas, pues en este caso este módulo es complementario. Tanto vamos a ver química como física y su relación. ¿Sí? Una no puede estar sin la otra muchas veces para poder comprenderse cómo se comporta la materia en el universo y también la energía. Bien, ¿cómo les podrían hacer una pregunta en su examen? En el caso de su examen, vamos a poner aquí un cuestionamiento para que vean cómo podría ser. Tendríamos la siguiente pregunta.
Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta que les podrían plantear, dice, ¿a qué grupo pertenece el potasio? En este caso, el potasio sabemos que está en la familia 1, por lo tanto, estaríamos, vamos a ver, recordando, en este caso sería la familia de los metales alcalinos, ¿sí? Sería el grupo. Obviamente, esto sería reacción múltiple. Y otra pregunta de posicionamiento directo podría ser, ¿cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? Pues el nitrógeno tiene un número atómico 7, lo vimos en su momento. Y estaríamos estableciendo la configuración como 1s2, 2s2 y 2p3. Esto brevemente son dos casos que les pueden preguntar en su examen. ¿Sí? Conviene analizarlos. De todas maneras, se les va a realizar un simulador donde podamos tener más posicionamientos conforme vayamos avanzando con los temas.